Bienvenidos a este tiempo de análisis de la actualidad, de los principales temas que nos ocupa de proximidad aquí en Televisión Extremeña. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este ejercicio de opinión diario que realizamos sobre la información que ponemos en esta mesa de opinión. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Paz y bien, estupendamente, gracias a Dios. Gustazo estar con vosotros y, por supuesto, me tomo la licencia de pedirte que por favor hablemos de la vergüenza del cómo están realizándose las obras, la ejecución de las obras, poniendo en peligro a los trabajadores y a las personas, a las miles de personas que pasan por la Rambla y por la Puerta de la Villa. Hablaremos de ello. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Pues viendo el panorama, un placer estar con vosotros y planteando desde un punto de vista global que hay juegos de uniones, de estructuras, de infraestructuras, de actividades que hay que propiciar de cara al futuro. Y Mérida está en una coyuntura muy importante y tiene que trabajarla de cara a su futuro como capital geopolítica de la región. Yo sé que Antonio también tiene ganas de meter mano al tema que ayer nos ocupó en primer orden de guión, que es la ronda sureste de la ciudad, pero lo haremos también, a ver si nos cabe todo en este espacio. Y para ello os pido brevedad en las opiniones para poder abordar el mayor número de temas posibles. Vamos a comenzar ya, si os parece, hablando del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, porque ha iniciado por encargo del Ayuntamiento meritense las excavaciones en el entorno de la Torre Albarrana, un paso necesario y previo para la creación de un nuevo espacio, una plaza que se va a crear ahí en esas imágenes que veis, y un nuevo acceso al Teatro María Luisa, que se prolongarán durante aproximadamente 2 meses, según la previsión inicial. Las excavaciones están siendo dirigidas por el arqueólogo Miguel Alba, quien ha señalado a Televisión Extremeña que están trabajando para descubrir el foso de la muralla romana, sobre la que se alzó esta torre que se pretende datar. En concreto, se está interviniendo en una de las estructuras romanas que ya aparecieron en una primera fase de las excavaciones y que, por tanto, se dictaminó seguir profundizando en la investigación de estos restos. Las primeras indicaciones podrían determinar que la construcción de esta torre podría ser almohade y se usaron para ello sillares de la propia muralla que pasa justo ahí o de otras construcciones romanas. De hecho, en las imágenes que están viendo todos ustedes, se puede ver cómo en la base aparecen los sillares de piedra más grandes y a medida que se eleva la torre los troceaban para poder moldear mejor la piedra. También cabe la posibilidad de que en la zona intramuros, es decir, de ese ojo para adentro, puedan encontrarse una domus romana u otra construcción de esa época. El objetivo es datar los restos encontrados y en principio volverlos a tapar, si bien no se descarta que en el caso de que se encuentren elementos de valor arqueológico pudieran dejarse al descubierto, aunque esta decisión será adoptada por el Consejo Rector del propio consorcio. Y es que no sabemos los tesoros que tenemos debajo de esta ciudad, Antonio. Ya lo decía Mariano José de Larra, Fígaro, el pobrecito hablador, ya lo decía en su viaje maravilloso a famoso y publicado en El Sol en Madrid, de Madrid, en 2 capítulos magníficos, que era a las antigüedades de Mérida, cuando él va huyendo de su fracaso electoral en Ávila, va camino de Lisboa hacia Inglaterra, hacia el Reino Unido, para ver a Dolores Armijo, que está aquí con el Duque de Alange, etcétera, está por aquí, en fin, y no la consigue ver, y entonces habla de Mérida y dice exactamente eso. Mérida es un niño dormido en los brazos de un gigante, y además añade la gran osamenta pétrea. Es increíble. Y claro, este tipo de ruinas realmente son muy impactantes, independientemente de que ahí jueguen distintos momentos históricos, arquitectónicos, pero en una ciudad que vive sobre esa osamenta pétrea, sobre su antigüedad, está ahí debajo entera y nos dará muchas sorpresas. Eso no deja de ser un elemento muy impactante. A mí me parece magnífica, yo aplaudo al alcalde de que haya jugado a ese juego de poder abrir ese espacio. Incluso le escuchaba decir, o lo he leído, en relación a alguna posibilidad de hacer algún auditorio externo, alguna sí, ahí, cuestión. En esa misma plaza. Eso es un tema muy interesante, porque sí, el tema es, el objetivo que se pretende, al parecer, es hacer lo que se hace en el Teatro López de Ayala de Badajoz, que es
dar conciertos de pequeño formato o recitales poéticos para un público muy acotado, muy limitado, ahí en el exterior, justamente con ese escenario de la Torre Albarrana, ¿no? Exacto, es poner en orden, combinar en ese juego lo moderno, lo reciente, con la historia. Y yo creo que es un impacto excepcional. El Teatro Romano es un bomboncito, hombre, no tiene la capacidad que quisiéramos, pero es muy receptivo y es un elemento que puede complementar ese juego y dar imagen de ciudad ensamblada en la antigüedad, con todo lo que supone ese tema para los habitantes y para los que vienen. Pues me parece estupendo, me parece muy bien. Domingo. Bueno, a mí me parece estupendo. Si esto, lo mismo que critico y seguiré criticando a quien tiene a Mérida, Antonio Rodríguez, a quien tiene a Mérida totalmente a oscuras y totalmente falta de claridad y de transparencia, que Mérida da pena ir por ciertos sitios porque no hay luz, por tantas cosas. Pero bueno, aquí hay que felicitarle. Antonio Rodríguez, te felicito, hombre. Yo creo que la objetividad está en decir lo que uno piensa que haces bien y lo que uno piensa que haces mal, ¿eh? Aquí pues hay que felicitarte. Y además, cuando has mencionado, director, que esta actuación la dirige Miguel Alba, bueno, eso es que es un seguro de que se va a hacer bien, porque es todo un ejemplo de un buen erudito, un gran arqueólogo, un gran funcionario, un tío responsable y que sabe llevar esto. Y que además está absoluta y radicalmente al margen de lo que son las veleidades políticas. Y en la administración local, ¿por qué no decirlo ya en la autonómica, en la provincial, en la nacional? Las invasiones de la política están a la orden del día. Y Miguel Alba va a lo suyo, que es recuperar el patrimonio emeritense. Y chapó. Y a colación de lo que ha dicho alcalde Antonio, que lo corroboro todo, a colación de lo que ha dicho, voy a ir a algo más. Es una pena. Donde se encuentra esa torre es en mitad de un núcleo urbano. ¿Qué significa? Pues que en Mérida se ha construido en una maravilla de sitio. Y traigo también y recuerdo aquella conferencia que dio, creo que fue en el Hotel Zurbarán, otro gran erudito, cronista de Mérida, que es José Luis Mosquera, en esa conferencia que dio en el Hotel Zurbarán sobre Mérida. Y cómo hubo un proyecto por los años 40 de intentar trasladar, estoy hablando de memoria, las posibles construcciones que se hicieran en Mérida se hicieran a partir del puente romano. Y lo de siempre no se hizo, como estamos ahora. Entonces no, esto pues, esa fue la segunda ocasión, Domingo. Yo tengo constancia de otra que fue en tiempos de Godoy, fíjate, pues, de Manuel Godoy. A mayor abundamiento, luego entonces mejor todavía. Pero aquí, como siempre, ha habido la cerrazón de los políticos y que entonces la peseta y ahora el euro puede con todo. Eso sí que es transversal, alcalde. A ver, Antonio. Me agrada escuchar a Domingo porque me honro de la amistad con Miguel Alba. Lo aprecio mucho y ratifico lo que él ha dicho. Es una garantía en esa exploración. Igual también me agrada de que esto podamos hacerlo de una forma más divulgativa. Yo creo que es muy importante. De hecho, te felicito porque sé que vas a hacer un plan de futuro de traer investigadores, historiadores para hablar de arqueología meritense y tal. Pues me parece muy interesante. Por eso no quiero desdeñar ese envite de Domingo, cariñosamente, respeto a Miguel Alba, lo aprecio mucho y tengo una gran amistad con él, algún libro dedicado de cosas que compartimos, me parece una persona excepcional y estos señores o señoras tienen que transferirse a la ciudad, tienen que divulgarse, es importante que la gente conozca nuestra historia de forma divulgativa en las manos de personas de este calibre, que hay muchos. Está el consorcio, que voy a hablar, Félix Palma sabe lo que estoy diciendo perfectamente, y Pedro Mateos, el Instituto de Arqueología de Mérida, también. Hay mucha gente que pueden hablar de esa realidad,
de esas ideas que ya intuyó una persona, un viajero puntual romántico, de la época romántica, como Mariano José de Larra. Así que encantado con el planteamiento que ha hecho Domingo Hidalgo. Es un proyecto muy bonito que intentamos poner en marcha antes de que acabe esta temporada, pero también ya les anuncio que nuestros estudios los vamos a trasladar a la zona centro de la ciudad de Mérida y posiblemente estemos unos días sin poder realizar este espacio y otros espacios hasta que adecuemos esas nuevas dependencias, esas nuevas instalaciones para poder llevarles la noticia pues un poquito más cerca del foco de la noticia. Así que anunciamos ya que dentro de breves días, con fecha suficiente, se lo diremos, nos trasladaremos a esos nuevos estudios y todo ese cambio técnico pues, obliga a suspender durante un poco de tiempo las emisiones. No la emisión como tal, vamos a intentar que la emisión en la televisión no sea el menor tiempo posible, pero sí al menos la adecuación de los estudios nos va a obligar a retrasar la puesta en marcha de algunos programas. Vamos a otra historia, porque este martes se ha presentado, ayer por la tarde concretamente, el cuadernillo Eulalia de Mérida Mártir Universal, que a petición del Consejo Eulaliense, que está formado por el Consistorio, el Arzobispado y la Asociación de Santa Eulalia, ha realizado el historiador José Luis de la Barrera. La presentación ha tenido lugar este martes, como decimos, en la propia Basílica, aprovechando que era el Día Internacional del Libro, a las 7:30 de la tarde. La edición, patrocinada por el Consistorio, recoge a lo largo de sus 32 páginas aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de realizar una aproximación a la historia de la niña Eulalia, tales como el entorno sociopolítico, la propia ciudad, Eulalia frente al martirio y al tribunal que la juzgó, sin faltar los famosos 13 martirios. Además, el cuadernillo lleva al lector a un mejor entendimiento de la trascendencia de Eulalia y su proyección histórica, así como la divulgación que desde su martirio llevó su historia por todo el mundo, así como la importancia de la arqueología meritense para conocer ese legado. Y precisamente estamos viendo imágenes de ese encuentro que hubo con la Asociación de la Mártir Santa Eulalia en Totana, y es una imagen de la exportación de la imagen y de la figura histórica de la niña meritense. Antonio. Pues mira, llega hasta mañana a mis manos y francamente es un trabajo, un opúsculo muy interesante, muy divulgador, muy cercano, muy fácil de leer. Y felicito a José Luis de la Barrera Antón porque es un gigante en ese aspecto. José Luis de la Barrera Antón ha hecho un trabajo, Domingo, magnífico. Curiosamente, yo quiero llamarlo para felicitarle y expresarle una singularidad. Potencia, en una primera parte, la figura del emperador Diocleciano, el gran perseguidor de los cristianos, en relación con lo que es la reorganización del imperio. Le da la pelliza, el sobrepellí, la púrpura del salvador del imperio. Es verdad, cuando en el 298 Diocleciano, aparte de la tetrarquía, crea, divide el imperio en 12 diócesis, todo ese inmenso imperio. Hay una diócesis que es la Hispaniarum, de la cual la capital es Mérida, de toda la península ibérica, Baleares y el norte de África. Y eso él lo expresa muy bien, lo plantea muy bien, porque a veces en el juego puramente religioso se pierden ciertos matices políticos, de polis, ciudad, de sociedad. Y él lo plantea como preámbulo muy bien. Y luego las puntualidades de todos los aspectos sociales, religiosas, territoriales, entre comillas, imperiales, en fin, de relación a las devociones, lo hace estupendamente. Me parece un opúsculo fantástico. Pero me ha sorprendido muy favorablemente que efectivamente esa relación con un personaje terrible como es Diocleciano, al mismo tiempo le otorga el beneficio del valor político de reorganizar un imperio que se hundía fiscalmente, envolver a la gente al campo, una serie de cuestiones que efectivamente son una realidad. Mérida es la capital. En esa reorganización territorial que hace el emperador Diocleciano en el 298, capital de la diócesis Hispaniarum, toda la península ibérica, Baleares y el norte de África, Tigitania, Tunisia, Marruecos y tal, hasta el año 407-410, cuando entra toda la oleada bárbara tal y se acaba esa organización. Pero, es decir, Mérida es la primera capital de la península ibérica, ¿entendido? Y que de España, por supuesto, y de Portugal, por supuesto,
que se acaben algunos planteamientos de politiqueo de campanario, porque Mérida tiene un valor en la historia tremendo, es un pilar tremendo. Ciudades que pueden competir con Mérida, Toledo, Tarraco, Córdoba, Hispano, pero Mérida está ahí, en el eje fundamental. ¿Por qué? Y lo dice muy bien José Luis de la Barrera Antón. ¿Por qué Mérida? Mérida está cerca de la minería leonesa, la médula de Ponferrada, está cerca de los puertos de Huelva y Lisboa, está en el centro de una península, no de una nación como España desde un determinado momento, sino de una península entera. La diócesis Hispaniarum, capital Augusta Emérita, desde el 298 hasta el 307. Esa es una realidad que debe enorgullecer a los emeritenses y poner como una bandera, como un pendón de presión a quienes tienen que devolver a Mérida su razón capitalina, su razón geopolítica, con la universidad, con la delegación del gobierno, que no pinta nada en Badajoz, teniendo Badajoz una subdelegación, porque la capital es Mérida. Y es la que, ¿en qué medida se sobresale Mérida? Que es la única ciudad de España que fue la capital de toda la península ibérica, 307. La verdad es que da gusto escuchar a Antonio, porque tiene un amor y una pasión por Mérida. Yo creo que nadie te supera en ese amor y pasión. Intento hacerlo con rigor histórico. Totalmente. Suscribiendo lo que dicen los científicos. Totalmente, como José Luis de la Barrera, con base histórica. O Miguel Alba, o Félix Palma, o Rocío Ayerbe, o Pedro Mateos. Sí, sí. Domingo. Me uno. Esto es una enciclopedia de Mérida y que se lo sabe todo, alcalde. Bueno, pues chapó, bendito sea Dios. Esa virtud te ha dado Dios bendito y tienes que explotarla siempre. No dejes de explotarla, alcalde. Así ya de los años sencillo. nos permiten esa compostura un tanto romántica. Muchas gracias. Hay algo, y yo, simplemente, yo tratar de compararme contigo en eso, pues sería simplemente una idiotez. Y yo comparar contigo, pues la ignorancia es muy atrevida, y yo prefiero considerarme ignorante a ser atrevido a plantarte cara en lo que hablas, porque es imposible. Bueno, tú eres un gigante en otras cosas. Dicho esto, yo sí quería entrar en algo que no sé, que lo estoy denotando en los últimos años con respecto a la mártir Santa Eulalia. Ahora le llaman la niña Eulalia. Le llaman Eulalia. Y aquí el anticatolicismo y el anticristianismo no da puntada sin hilo. Y nos lo están diciendo ya a lo largo de los últimos años, no son ni 1, ni 2, ni 10. Ya se habla de la niña Eulalia, de Eulalia. Como si Eulalia fuese, pues no sé, una que trabajaba en Luis X, en la época de los romanos. No. Eulalia fue Santa Eulalia, una virgen y mártir que murió por defender su fe y por encima de todo y de todos se mantuvo ante el poder establecido en su fe cristiana y católica. Y por eso es mártir. La mataron no por ser una buena o mala romana, no, la mataron, la asesinaron el poder establecido, porque se mantuvo en su fe cristiana. Por eso me niego a llamarle niña Eulalia o Eulalia. Será la niña Santa Eulalia o la Santa Niña Eulalia, pero el componente de la cruz redentora a la que se abrazó, por la que murió, desde luego, no voy yo a decir la niña Eulalia. Y desde aquí invito a la Asociación de la Mártir Santa Eulalia, a cualquiera que hable, que se considere católico a Eulalia, que no vayamos de bien queda, el buenismo. Vamos a no entrar en cosas católicas ni en cosas religiosas. Eulalia fue alguien que vivió en la época de los romanos y se metieron con ella y tal y cual. Hombre, no. Santa Eulalia, que murió por sus principios, dando ejemplo y testimoniando a Cristo Rey. Así de sencillo. Tomamos nota. Por cierto, mientras estabas hablando, estábamos aprendiendo la reliquia de Santa Eulalia, que es esa, que salió en procesión. No, tiene mucha razón, Domingo, pero maticemos. Diocleciano fue un enemigo brutal
terrible de los cristianos. Y por eso terrible, la mató, por ser cristiana. Terrible, porque él odiaba el cristianismo. Obviamente quiere recuperar tradiciones. Es que ahora también se odia el cristianismo, alcalde. Cristianas, tradiciones del imperio, etcétera. Pero también es posible que una parte importante de la oposición estuviera en el propio ejército, que era un sector, un colectivo más adulto. Hay criterios respecto del rango de los padres, etcétera. Y Eulalia está en ese tema. De hecho, es curioso porque 30, 40 años después, Constantino declara al cristianismo religión oficial del imperio. El problema, Domingo, es que esa apreciación, que tienes razón, pero la realidad es que Eulalia es una referencia importante desde el punto de vista civil, desde el punto de vista religioso. Hay peregrinaciones porque la sociedad es como es. Pero curiosamente hay otro hecho terrible, que cuando se empieza a luchar contra un trojuego que es el islamismo, etcétera, etcétera, la figura de referencia de las huestes que van con el pendón, la cruz, etcétera, no es una niña, no es una mujer, porque estamos hablando de una sociedad tremendamente machista y no puede ser Eulalia la respaldadora ideológica, idealista, romántica, como símbolo de ese juego, no. Es un señor, Santiago Matamoros. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, gran alcalde. invención de Hermídez y otros en contra de Mérida. Pero bueno, eso es colateral. Vale. La gran invención es que no es Eulalia la que va en los emblemas del juego tremendo que hay entre facciones en la península, sino que es Santiago Matamoros. Llevamos 40 Machismo años puro. con la prostitución. Afortunadamente estamos cambiando con en la eso. prostitución. Llevamos 40 años con la prostitución y manipulación del lenguaje. Y 40 años en los cuales los cristianos llevamos dando pasos atrás para quedar bien, para intentar adaptarnos al mundo, cuando el cristianismo es inadaptable al mundo. Es el mundo el que, si quiere, se adapte al cristianismo. Y así estamos viendo lo que estamos viendo, cuidado, y lo que nos queda por ver. Sí, pero el cristianismo tiene muchas facetas. Sí, muchísimas. Muchos padres ángel. Pero primero llamemos a las cosas por su nombre. Tiene muchos padres ángel, tuvo muchos sectores de la teología de la liberación, tuvo loco, tuvo muchos juegos. Tú hablas del padre ángel, no hablas de Angelito. Sí. O del abuelo ángel. O de la teología de la liberación. Hablas del padre ángel. O de la teología de la liberación. Porque es sacerdote, bueno o de la o malo, teología regular. o de la teología de la liberación. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Señores, vamos Mucho avanzando, dejemos la discusión teológica, vamos avanzando por lo más mundano, el territorio más mundano. Y es que precisamente tenemos unas imágenes que vamos a poner ahora de cómo se están llevando a cabo las obras de remodelación de la puerta de la villa. Porque hay un peligro ahí inminente al que tú has dicho antes, Domingo, que están cruzando peatones donde hay maquinaria pesada y donde hay trabajadores actuando, ¿no? Pues eso ha sido esta mañana y lo he grabado yo. Pues yo he pasado por ahí y ahora vamos a ver, es una secuencia, dura 1 minuto por ahí, no creo que dure más. Ahí tenía que haber recursos preventivos, que lo obliga la ley, y la Inspección de Trabajo no sé lo que está haciendo, y el Ayuntamiento, Antonio Rodríguez, no sé lo que estás haciendo, que no estás exigiendo que se cumpla la ley de prevención y riesgos laborales. Ahora vamos a ver pasar personas a la vez que Claro, cuando me ha visto que yo estaba grabando, tengo la impresión de que el de la máquina se ha quedado un poco parado. Pero ahora vamos a ver cómo se pone para andar, gente se da ahí la vuelta porque le da reparo, esa señora sigue adelante, ahora se para, pero ahora viene otro coche otra persona andando por acá, y ahora se empieza a mover otra con la señora andando. Eso es un peligro. Así no se puede trabajar. Porque estás poniendo en peligro a los peatones, estás poniendo en peligro a los propios trabajadores. Tiene que haber como mínimo un trabajador, que ese se va, uno aquí y otro, porque es doble sentido. Por ahí está, que estamos hablando de la Puerta de la Villa, inicio de la calle Santa Eulalia y calle Berzocana. Esto es una vergüenza. Tráfico, sí. Esto es una vergüenza, Antonio Rodríguez, y lo estás permitiendo. Y tiene que haber recursos preventivos. Pregunta si quieres en el Departamento de Recursos Preventivos y de Laboral del Ayuntamiento, a ver si te informan. Sí, pues estamos viendo que en la parte de la izquierda sí está acotado para que pase el tráfico de peatones, pero en el lado derecho no. Que estamos hablando de una pala que tiene un brazo que se extiende y se deja de extender. Estamos hablando desde la calle Berzocana, ¿no? Pero es que así están trabajando en todo lo que es la Rambla. Así trabajaron también en la Plaza de Santo Domingo, en la calle John Leno, en la calle Graciano.
Y aquí no pasa nada. La seguridad, como dice Domingo, es fundamental. Hombre, pero ¿por qué ahí eso no se graba? Es que aquí en Mérida no hay medios de comunicación, no puede ir Canal Extremadura a grabarlo. Es que es increíble, o sea, yo no lo entiendo, estamos anestesiados. Aquí hay temas tabú en los que no se puede tocar, y el que lo toca, pues queda inmediatamente excluido. Eso es forma de trabajar. Bueno, Después vienen los accidentes. Creí, pensé que, yo estaba seguro de que... Pero es que no hay un plan de seguridad. Seguro que hay un proyecto de plan de seguridad. Tiene que haber un técnico que lo ha elaborado y lo ha firmado. Y tiene que haber alguien, recursos preventivos, que estén cuidando de su cumplimiento. Para aplicar las medidas. Y si eso de no seguridad se está haciendo así, es porque se está permitiendo primero por el alcalde actual, que es Antonio Rodríguez. Domingo, es el primero que lo está permitiendo. Domingo, la síntesis de todo, lo que estoy de acuerdo, es que el alcalde reclame a la empresa sus obligaciones de seguridad. Y las suyas. Bien. Porque si ocurre algo, el ayuntamiento también es responsable. Evidentemente, claro, sin duda. Después ya vienen los problemas y los líos. Ahí está la máquina andando y la gente pase. Yo no podía entrar en otra tesitura porque efectivamente es así. Las normas de seguridad hay que cumplirlas. Que hay una delegación de urbanismo. Una delegación de urbanismo llena de técnicos. Es que nadie lo puede controlar. O estamos tratando de hacer una obra de la manera más barata. Y entonces si contratamos a menos gente para recursos preventivos, o el tema del control de los riesgos laborales y de la prevención de riesgos laborales, a lo mejor es que sale también más barato. Pero Domingo, ahí hay unos técnicos, hay un arquitecto jefe, hay una serie de técnicos que obviamente cuando tú planteas el tema, ya ahí soy discordante, cuando tú planteas el tema por un problema de abaratamiento. Estos son los hechos. De abaratamiento de costos, si hubiera eso realmente, yo no lo sé. Hay unos responsables porque eso no hace el proyecto del alcalde. Yo ahí lo disculpo. Igual que estoy de acuerdo contigo en decirle, señor alcalde, exija usted el cumplimiento de los medios de seguridad respecto a los peatones, tal, etcétera. Y eso hay que recordárselo. Pero ahí hay unos proyectos. Que Antonio Rodríguez tenga que cumplir su obligación, hay que recordárselo. Bien, pues eso. A ti hay que recordarte, director, que tienes que trabajar todos los días y cumplir con tus obligaciones. Hay que recordarle a la delegación de urbanismo que tiene que controlar ciertas cosas. Pues eso es lo que le estamos diciendo, porque efectivamente hay unos técnicos. Pero ahí tienes el resultado. Pero esto, si no se publica, ¿quién lo sabe? El alcalde sabe que hay unos técnicos y se lo dirá. Y aquí hay oposición en Mérida, que no lo sé. Tienen muchas cosas que hacer los concejales de la oposición para grabar esto, irse un ratito y ver cómo se trabaja. Yo te lo he dicho muchas veces que la oposición tiene una función que cumplir. Bueno, sirva estas imágenes de advertencia para prevenir futuros accidentes que se pudieran dar, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de maquinaria pesada. Si va alguien andando en ese momento, ¿qué pasa? Exacto. Es que no venía nadie. Y si viene un niño corriendo, una persona... Ojo, tanto para peatones como para los propios trabajadores, por seguridad de ambos colectivos. Tú querías hacer una matización a lo que ayer hablábamos aquí, precisamente cuando tratábamos el tema de la ronda sureste, ¿no? Que planteé al hilo de que, salió la noticia de que la Junta de Extremadura ha comenzado la tramitación del nuevo puente para Badajoz, sexto puente para Badajoz, ¿no? Y que va a comunicar la parte de la Granadilla. ¿6 Badajoz y nosotros? Con la carretera de Elvas. En el juego urbano, claro, y aquí yo recordé en ese momento, por eso lo saqué en ese tema, que estaba pendiente y creo que está en el plan general esa comunicación, esa ronda que comunique y que complete la circunvalación de Mérida, que por una parte nos la ofrecen tanto la autovía 66 como la autovía A5, pero que por otra no tiene, y que en estos momentos, cierto es, la capital extremeña está en desventaja con respecto a otras ciudades que sí la tienen ya: Badajoz, Cáceres, Plasencia, Almendralejo, etcétera. Es que he visto algún programa al respecto y me ha sorprendido, dicho con todo respeto a quienes intervenían, que algo que está en la mente del alcalde también, me consta, es el puente pergeñado de cara a futuro, que a mí me gustaría que fuera lo más inmediato posible, que es el que podía suplir, podía desbloquear en gran medida el potencial que tiene la que hemos llamado siempre la circunvalación, la que en origen se asentó sobre el río, cruzando el río, son ciudades que están sobre el río, tanto Badajoz como Mérida, que fue el Fernández Casado. ¿Puente nuevo? El puente que llamamos nuevo. Un puente que se hizo a finales de los 50 y se inauguró en los 60. En fin, y luego el otro puente que es el Lusitania, que jubiló, entre comillas, al puente romano, para que sea un puente más urbano, más peatonal,
que a lo mejor un día puede tener otras opciones dentro de ese juego peatonalista. Bien. Pero el puente de Fernández Casado ha sido siempre un elemento que ha generado una vía de circunvalación, que empezaba arriba en la algodonera, vamos, en Cepansa, como decíamos antiguamente, bajaba por toda la loma, pasaba el río por el puente nuevo y seguía por la zona de Bodegones, Salesiano, lateral de Argentina, Salesiano, San Juan, Santa Isabel, y cerraba arriba en la confluencia de Montijo, la vieja carretera de Las Vegas de Badajoz, que fue una de las que propició que hubiera la Academia de la Guardia Civil de Tráfico, que se iba a ir a Salamanca, y aquí le enseñamos de qué podía hacer en invierno lo que en Salamanca no podía hacer con los amotos, valga la cariñosa expresión. Entonces, esa circunvalación, que ahora se está mejorando en el enganche con Cáceres, Montijo, me parece bien, esa circunvalación se ha quedado ya muy angosta, entre otras cosas porque hay una evidencia también hacia Cantarrana, por la parte del Camino al Peral, donde crece la ciudad, Plantonal de Vera, hay un tejido viario, soporte de una posibilidad de expansión de todo aquello. Y entonces me sorprendió un poco que se restaba cierta inmediatez al tema, y yo creo que la tiene, y además se lo ha dicho el alcalde desde aquí urgentemente muchas veces, es cierto. Urgencia. Urgentísimo. ¿Por qué? Por una razón. Porque Mérida tiene algo que no tiene Badajoz, ni Don Benito, ni Cáceres en ese juego. No lo tiene. Pongamos Badajoz y Cáceres. Y es que en Mérida confluyen dos autovías de altísimo ratio de funcionamiento. Dos, la 630, que independientemente de que el ferrocarril entre Plasencia y Astorga no funciona, la autovía sí. Entre el Cantábrico y el Militar, sí. La vía de la Plata, autovía, existe. ¿Estamos? La forzó Juan Carlos Ibarra, igual que en otras cosas, le faltó decisión. Lo digo como ciudadano y como meridense, con los años que me permite decir las cosas. Y está la vía de la Plata, la autovía tremenda, con la vía que va a ser, que era Badajoz-Madrid, la Nacional Quinta, que va a ser Lisboa, la de Dios, valga la expresión. Es decir, esos dos ejes viarios potentes no cruzan en ningún sitio más que en Mérida. Con lo cual, las secuelas, las tangenciales, las logísticas que se derivan de ahí, le digo a los tertulianos que había ayer, creo que eran mis amigos Bruar y Monge, sí determinan una funcionalidad totalmente más fuerte en Mérida que en otros sitios. Por eso Badajoz ha hecho un puente, pero en Mérida ese puente es obligado, y no con costo municipal, con costo autonómico. ¿Por qué? Y costo nacional posiblemente. ¿Por qué? Pues porque una parte de la distribución de todo el tráfico que viene de Lisboa, de Sevilla, vía Almendralejo, Torre Mejía o de la Campiña, todo ese tema, de Sevilla, y que va a Madrid, no quiere hacer la periferia brutal de ir al Prado, al otro puente que se hizo de la autovía, que es un puente de enlace. Quiere, por lógica, ir por el desmonte de los franceses, los salesianos, detrás de San Juan, Trujillano, pues va a salir a Madrid, o a Cáceres más arriba, pero esa es la historia. Es decir, el potencial de tráfico que tiene eso, aparte del propio urbano, del propio tráfico urbano, la interrelación con el polígono de allí de la zona de la carretera de Trujillano, la zona del propio Trujillano, de la Loma, de San Juan, de tal. Eso es tremendo lo que hay ahí, eso es tremendo. El tráfico propio, interno, territorial, suma al que decía, en ese eje, el potencial que viene de Sevilla, de Badajoz, y que va a Madrid, y no quiere dar la inmensa vuelta, que es una inmensa vuelta, sino que prefiere esa circunvalación, porque en Trujillano lo emboca, valga la expresión, en la carretera de Madrid. Es decir, es un juego de logística, y eso hay que conocerlo. Hombre, qué cosería la ciudad también por la parte de la carretera del Ángel, la heredad con los Bodegones, con la zona sur, perdón. Eso es fundamental. Un puente en la zona del asilo, de Cantarrana, más o menos, por encima del puente Fernández Casado. ¿Y desemboca? 1 kilómetro, medio kilómetro, no muy lejos. ¿Y en la carretera del Ángel? Ese puente pasa el río y sigue detrás de los salesianos, la zona de salesianos, circunvalando, haciendo otro cinturón, una M40, valga la expresión, sobre la circunvalación histórica. La circunvalación histórica, ¿por dónde va?
Sí, sí, no, pero dejando a la decía- izquierda a Carrefour, el Eso es, polígono de Plata, pasa el Fernández Casado y va adelante, va hacia los Salesianos y sale a... Pero atraviesas el río. Y Pero entonces- ¿a qué altura sería Pues, donde más o menos? Yo estoy diciendo que el río debía estar, al atravesar el río podía estar un poco... Es que habla de Cantarrana, más o menos, asilo, más o menos por ahí, el Frente- antiguo Águila, En no muy principio arriba. estaría por la zona del asilo, según. No, No, muy digo, arriba. la otra zona del No, río más sería de- entonces la carretera de Alange. Sí, Yo creo- la carretera Diego, Ángel. Domingo Hidalgo, yo creo que no por encima de Cantarana, tiene que ser entre el Águila, Salesiano. Correcto, y quedaría la carretera de Alange. ¿Y qué opción haría? Sería una nueva M40, una nueva circunvalación Correcto. poderosa, incluiría todo el crecimiento que se está haciendo hacia Plantonal de Veritas, sería un cinturón de circunvalación de cierre, que además añadiría el juego de interrelación entre autovías en los que vengan de Madrid, de Sevilla, del sur, y de Badajoz, del oeste y de Lisboa, para ir a Madrid, tienen mucho más cerca, es más lógico el bajar detrás de la legislatura de aquello antiguo, bajar por el más arriba del puente, pasar los salesianos y llegar a Trujillano. Lo que dices es, va de suyo. Es que va de suyo. Es que es de eso, cajón. pero eso lo sabe el alcalde, lo único que yo le pido al alcalde es que le pedimos, es que active ese tema, porque ese puente es imperativo para Mérida, imperativo. Pasa el ferrocarril por encima Claro, quizás cuando Badajoz tenga 10 o 12 puentes empezarán a pensar en eso. Pero no lo que- sé, puede que sí. Que vuelvo a decir que estoy con Pero de hecho. Y Cáceres, ¿por qué no necesita Oye, puentes? no necesita que si no, puentes, otro que Pardelio. No, pero ya tiene su ronda. que como previsión, Tiene su creo que ronda como norte. previsión el plan general figura, como Sí, previsión. sí. Por eso digo- De hecho, en la última reunión del Estatuto de Capitalidad entre el alcalde de Mérida y la presidenta de la Junta, se abordó este tema. Si bien es cierto que desde la Junta se dijo, bueno, hay legislatura todavía. Ya hablaremos del Pero, gobierno. Fran, Ya hablaremos. un pequeño inciso. Yo digo esto no por esa realidad que está ahí, y además le decimos al alcalde, fuerza este tema, visto lo que está pasando en Badajoz, y además con pura lógica, sino es una especie de pequeño repaso a quienes planteaban este tema sin un imperativo de inmediatez. Sí, sí. Lo que quiero decir es que eso es inmediato, porque la circunvalación está atosigada, no solamente por el tráfico propio de la logística de la ciudad y su comarca y su interior, sino de la presión de una variante que desde Sevilla o desde Badajoz, Lisboa, quiere ir a reenganchar con Madrid por la Alcalde. derecha, no por la izquierda. Alcalde. yo Bueno, no- lo que Antonio ha querido venir es a darle también un tirón de oreja a sus dos compañeros picoteros. No, hombre, no. Por no ser un poquito más. Hombre, yo he dicho. Con más fuerza, con más fuerza. no, Que yo él ha hay expuesto que hacerlo. otro criterio que de otra parte tiene toda la razón. Toda la razón. De hecho, yo cuando planteé el tema era precisamente con esa A argumentación. mí lo que me importa fundamentalmente es decirle a mi amigo Antonio Rodríguez Osuna, independientemente de las críticas que podamos hacerlo, con todo el derecho, que fuerce esa máquina. Porque ese elemento de logística viaria para Mérida ya es imperativo. Oye, vamos a otro asunto muy rápido, que tenemos ya muy poquito tiempo. El grupo parlamentario Vox Extremadura ha reclamado este martes la expulsión inmediata de todos los inmigrantes ilegales que se encuentran alojados en la actualidad en el albergue de Mérida, así como el cierre de este centro. Así lo ha solicitado el portavoz de esta formación, Óscar Fernández Calle, en rueda de prensa, en la que ha alertado que se está trasladando esa inseguridad, esos problemas dentro del centro en el que se producen continuas peleas, dice, a las calles de Mérida. En su intervención, Fernández Calle ha recordado que el pasado año el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ofreció a Pedro Sánchez la ciudad de Mérida para traer inmigrantes y desde entonces el gobierno ha trasladado a 915 ilegales al albergue de la ciudad. Fernández Calle ha apuntado que ya entonces el diputado de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, advirtió de que dicho traslado podría causar una situación de inseguridad, unas declaraciones que le valieron una denuncia por delito de odio que presentó el PSOE. Según la formación, esta denuncia ha quedado archivada. Domingo. Yo parto de la siguiente base. Este es un tema del que nadie está en boca de todo el mundo, actualmente está en boca de todo el mundo aquí en Mérida, pero nadie dice nada. Yo parto de la siguiente base. Lo ilegal no debe promocionarse. Lo ilegal no debe promocionarse. Yo sé que aquí se está moviendo muchísimo dinero a base
de muchas ayudas de la Unión Europea, muchísimo dinero, porque el tema de la inmigración ilegal no viene de ahora, viene de antes. Aquí hay que decir las cosas como son. A Vox no le falta razón. No le falta razón. No podemos institucionalizar la ilegalidad. Aquí hay cosas que no están saliendo en los medios de comunicación. Eso ya empieza a ser algo habitual en los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como a nivel regional y local. Esto no se toca. Esto no se toca. ¿Quién manda? ¿Mandarán los gabinetes de comunicación de las instituciones? No lo sé, no lo sé. El presupuesto lo maneja quien lo maneja, que son los gobiernos, que son las administraciones. Y hay que ver de qué se vive actualmente en muchos medios de comunicación para no dar noticias sobre determinadas cuestiones. Pues no lo sé, pero ahí está la realidad, que no se publica. No se puede, no se debe, porque rompe las convivencias, que en una ciudad no llega a 60.000 habitantes, haya de continuo 800 o 1.000 personas, por supuesto, hijas de Dios, con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Y no se puede hacer uso de esas personas como si fuesen pañuelos, utilizarlas como armas políticas y manipularlas, porque son personas necesitadas, son personas, muchas de ellas, que vienen engañadas, y son personas que naturalmente tienen el mismo derecho a la vida que nosotros. Ahora bien, yo no puedo ir a tu casa y como voy a tu casa voy a decir lo que tú vas a hacer en tu casa. Y además no voy a adaptarme a tu forma de vida. Y además, si no me dejas acostarme en tu cama, voy a protestar, porque eres injusto, eres xenófobo. Y además vas contra mí. No, hombre, no. Hay unas normas de convivencia que el nuevo orden mundial, el nuevo orden masónico, la Agenda 2030 está incentivando. Y es, por un lado, promoviendo el asesinato legal mediante el aborto, donde en la nación española hay en casi 100.000 abortos, no hablo de la pastillita o no pastillita, abortos al año. Se está impidiendo legalmente, porque se está promoviendo el aborto, que nosotros vengan hijos españoles. No vienen, no nacen. ¿Conocéis a alguien que tenga más de 3 hijos o que tenga más de 1? Cada vez menos. Y gente que no se casa. Con lo cual se está produciendo una realidad de querer sustituir a una población por otra. Y si a eso le unimos la eutanasia, otro asesinato legal, es lo que tenemos. Yo sé que hablar de esto es duro. Yo sé que es muy fácil agredir a Vox. Yo sé que es muy fácil, ahora que ha habido una campaña en las provincias vascongadas, la electoral, se les puede pegar, se les puede insultar, se les puede excluir civilmente. Lo que diga Vox está mal dicho. Lo que diga Bildu está bien dicho. Aquí hemos sustituido a Ortega Lara por Otegi. Preferimos a Otegi a Ortega Lara. ¿Por qué? Así nos han estado manipulando y nos siguen manipulando. Esto que se está pidiendo ahora por Vox es algo que ya ha aprobado el Reino Unido. Y están los medios de comunicación, lo están publicando, naturalmente de manera sesgada. Pero en el Reino Unido, los inmigrantes ilegales, los van a llevar a Ruanda. Habrán llegado al convenio que sea. Lo que no puede ser es admitirse la ilegalidad, porque eso va contra todo, porque si yo voy a una sociedad a la que a la mujer para mí no existe, es más, es simplemente un objeto de deseo, a mí no se me tiene que respetar, porque a su vez yo no respeto. Y si yo voy a un sitio sin atenerme a las normas, no podemos ir en plan, es un tema delicado, pero un tema real. Y aquí hay mucha mafia.
Antonio. Yo creo que este tema hay que simplificarlo porque hemos hablado bastante de él, pero al mismo tiempo efectivamente es un tema preocupante. Nadie quiere inmigración ilegal. La realidad es que pues se está promoviendo desde el poder. Desde la falta de natalidad y otras cuestiones son evidentes. El problema es que hay un problema. Hay un problema que empieza en el Hierro, empieza en África, en Canarias y termina aquí. Ese es un problema grave, sobre el que habrá que buscar soluciones que competen a toda la Unión Europea. Es un problema grave. Compete a toda la Unión Europea. Posiblemente mucha gente de algunos partidos les gustan los dictadores africanos, que son un problema. África es un problema y hay que reconvenirlo de forma global. Es un problema grave. Yo estoy de acuerdo en muchas cuestiones respecto en todo lo que sea una cuestión irregular, porque se está produciendo con mafias de por medio. Ahora bien, aquí en Mérida el simplismo que hay una realidad. Sobre esa realidad lo que yo planteo es que de forma inmediata ahí se aplica el sistema de formación ocupacional, que se enseñen ebanistas, carpinteros, albañiles, fontaneros, electricistas, formación profesional, porque eso puede implicar otro juego después. Pero lógicamente nosotros no vamos a resolver en Mérida lo que compete a la Unión Europea. Y vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces, en los límites de los pueblos o en las costas de Europa no se van a poner ametralladoras. Bastante problema ha tenido Italia, ha tenido Grecia y se está jugando con esa historia. Por lo tanto, en el juego concreto de Mérida, porque el otro nos desborda y efectivamente hay que resolverlo de una puñetera vez, partiendo de una premisa de que Europa en África no pinta un carajo. También lo digamos, que Europa en África no pinta un carajo. A Europa la han echado de África y mandan los chinos con los juegos mineros y los rusos con los juegos de los dictadores y la Wagner. Ahora bien, en Mérida hay un problema. Aparte de toda la verborrea que podemos tener al respecto, hay una realidad, que hay un colectivo brutal de gente en una ciudad pequeña. Para mí, la clave en Mérida y en otros sitios es formación ocupacional, enseñarle oficios, independientemente que luego se haga lo que sea de forma convenida por todos, oficios, y que tengan oficios, no enredando por la ciudad, no para arriba y para abajo con los teléfonos, no, aprendiendo un oficio. ¿Es un problema que está sucediendo ahí? ¿Qué pasa? ¿Que en Canarias tenemos las ametralladoras, suben las pateras y los liquidamos y luego enterramos los cadáveres? No, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces, ese juego hay que plantear. Y luego, al mismo tiempo, Mérida tiene que pedir contrapartidas, porque Mérida ha jugado fuerte en una ciudad de 60.000 habitantes en relación con este tema. ¿Qué contrapartida? Yo se lo dije al alcalde. Militares. Mérida no tiene presencia militar. ¿Por qué? Tiene lo que algunos nos empeñamos en que estuviera aquí, que es la Academia de la Guardia Civil de Tráfico de España. ¿Por qué no puede tener Mérida en el enclave que es un par de regimientos? Y vuelvo a repetir, aunque sea pesado, yo compré Las Rozas porque venían un regimiento de artillería antiaérea, el 21 o el 26 de artillería antiaérea, que estaba en Madrid, y otro que no me acuerdo. Vinieron los técnicos del ejército y dijeron a mí. Luego el señor Acedo se lo vendió parte a su amigo, a quien fuera, para hacer Viñedo Santa Marina y punto. Pero esa es la realidad. Yo creo que Mérida sigue siendo un lugar idóneo para meter regimientos que están sobrando en Madrid, o la Unión Militar de Emergencia, con el tema porque estamos en la zona más árida de España en los temas de incendios. Se lo digo al señor alcalde con todo cariño. Tiene un juego detrás, que es, en su momento, ¿por qué se compran Las Rozas? Que bastante verde me pusieron a mí. ¿Por qué? Pues se compró otras cosas para ese tema. Venga, muy rápido. Se ha montado, yo no hablo ya de Mérida, en general con la inmigración ilegal, se ha montado un negocio sobre el tráfico de personas. Un negocio. Porque esto no es que vengan a Canarias o no vengan a Canarias. Esto es sencilla y llanamente, una organización delictiva de tráfico de personas. ¿Por qué no empezamos a ir contra los traficantes de personas? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se persigue eso? ¿Por qué se está promoviendo eso desde las instituciones, desde el gobierno, desde los gobiernos europeos? Es una auténtica vergüenza. Se está pretendiendo la esclavización. Porque no nos estamos percatando de que no vienen mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres vienen? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Pues es una pregunta muy interesante. Muy interesante. Porque claro, es que hay muchas preguntas muy interesantes.
¿Quién fiscaliza el dinero que se les da a las ONG? Hay quien llega a decir que Alcalde, ¿quién lo fiscaliza? es un arma utilizada por Putin para joder a Europa. De Europa. A ver, De lo que tú quieras. ¿quién fiscaliza los miles, los cientos de millones de euros que están siendo utilizados por las ONG? Señores, nos tenemos que ir. Un apunte de 30 segundos, rápido, sobre la Nacional 400. Sí, el enlace que está en rabiosa actualidad, el enlace entre Badajoz y Ciudad Real, que no es Badajoz Ciudad Real, es Badajoz-Valencia, por Ciudad Real. Badajoz-Valencia, al que se va a incorporar en ese gran eje peninsular, horizontal, Lisboa. Ese eje está trazado de toda la historia, por la Herrera del Duque, tiene viaductos hechos. Hay gente que está defendiendo la solución sur y han puesto en el juego a Emiliano García Paje. Me parece una chorrada. Vamos, me parece una chorrada con todo mi respeto al señor García Paje. Eso es un problema que compete al conjunto de Europa, al conjunto de España, incluso a su gobierno. Su gobierno que tiene que saber las puntualidades que hay en cada sitio. La solución que existe de la 430 es la que es. La solución sur, cabeza, captura para hacer el buey y tal, implica en ese juego así, y luego subir Puerto Llano a Ciudad Real, cerca de 100 kilómetros, 80 kilómetros. Eso es una barbaridad. En consecuencia, conviene que hablemos de ese tema, porque a lo mejor hay tangenciales un poco extrañas. Vale, lo dejaremos para la próxima. Un poquito extrañas de intereses localillos en Cuarta para enlazar otros aspectos. Por ejemplo, llegar a Peñarroya, no sé, historia. Y las historias están muy bien planteadas, porque ese eje diametral está en la parte norte de la provincia, interesa a Cáceres y es un eje que está ahí montado. Y lo que hay que hacerlo es ya. Autovía, la solución histórica de la 430, que es la Badajoz-Valencia por Ciudad Real. Antonio, gracias. Tenemos que acabar. Un pequeño deseo. No acabamos nunca. Deseo a Antonio Rodríguez que retire ya el sorteo que tiene establecido. Sí, hombre, él ha puesto un sorteo en Mérida, un juego explosivo, una lotería. Como todos sabemos, Mérida está totalmente a oscuras. Mérida, además, está lleno de cagadas de perro. Por la noche se convierte en un sorteo ir caminando por Mérida, porque vas a oscuras y tienes que sortear sin verlas, porque estamos a oscuras, las cagadas de los perros. Antonio Rodríguez, por lo menos danos luz a las calles, enciende las luces que están apagadas, pon más luces, dale más intensidad y las que están fundidas cámbialas. Nos vamos ya, señores. Gracias, Antonio Vélez. Gracias, Domingo Hidalgo. Paz y bien, gracias. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana regresamos a una nueva edición de La Picota. Recuerden, en Televisión Extremeña y a las 5:30 de la tarde en directo la sesión plenaria del mes de abril, la última de este mes de abril. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.